Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Xbox, cómo la hemos preparado, cómo la hemos salvado, el símbolo, cómo hemos tapado, etcétera, cómo le hemos hecho los logos de Microsoft, los números, le hemos lijado las letras de abajo para que se lea bien lo de doble digital. Esto lo hemos hecho con pintura. El mando no lo voy a poner en el tutorial para ahorrar tiempo, ¿vale? Ni montaje ni desmontaje, pero sí cómo se ha pintado, cómo se ha preparado, las zonas que hay que tener en cuenta a la hora de pintar muy bien, ¿vale? Porque cuesta mucho que entre la pintura en estas zonas y cómo la hemos terminado. Yo no os entretengo más, adelante vídeo. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer algo grande. Algo grande no me refiero a que vaya a hacer una cosa muy bien hecha, ¿vale? Vamos a hacer una Xbox clásica, ¿vale? Que es de mi amigo Ismael, que se la quiere hacer en blanca. Pero bueno, ha querido tener un par de detalles que, si lo llego a saber, no me pongo a desmontar, ¿vale? Resulta que, bueno, esta chapa que va dentro de la consola, ¿vale? Que es donde va, digamos, todo, el lector, la fuente de alimentación, etcétera. Bueno, como se ve un poquito por los lados, él la quería de color verde, que vaya a juego con el logo de Xbox. La consola va a ir en blanco, pero habrá alguna parte que la lijemos, que la lige para que quede en negro. Será blanco y negro y verde solo va a llevar el logo de Xbox y la cesta, que cuando la consola, digamos, esté de lado, se apreciará un poquito. Cuando es blanco se notará más que si fuera del color negro, ¿vale? Así que esto irá en color verde, que lo mezclaremos y haré la mezcla, intentaré lo más aproximado a esto y la haré que lo veáis, ¿vale? Que es sencillo, no hay que ser químicos y buscamos algo aproximado. Lo que le pasa a esta consola es, ahora pondré unas fotos, ¿veis? Las marcas que tiene del plástico, brutales, esto es... Han apoyado algo, ¿vale? Diría que metálico, ¿vale? Y de lo mismo en una mudanza, etcétera, ¿vale? De meter piezas encima, ha ido rascando y se ha ido comiendo el plástico, ¿vale? Pues nosotros protegeremos el logo de Xbox y le vamos a meter máquina de lijar. Se puede hacer a mano, con taco, pero yo he comprado unos discos para pegarle una buena limada. ¿Cómo protegeremos esto? Lo protegeremos con cinta de perfilar. Cinta de perfilar que hay de varios tamaños, de más ancha, más fina, etcétera. Yo siempre uso la fina para hacer, que es más manipulable, ¿vale? Te da más margen de maniobrabilidad, vamos a decir. Y esta, que es, bueno, media y también tienes bastante elástica, vamos a tapar aquí para que cuando pasemos máquina o lijemos a mano no dañemos el símbolo, aunque luego vaya barnizado, ¿vale? Y lo dicho, irá en blanca, esto lo dejaremos en negro y luego todo barnizado. Es la primera que desmonto, ¿vale? Al lector le he tenido que empapelar, así, proteger como si fuera un bocadillo, y luego, una vez pintado de blanco, le lijaremos las letras para sacar el plástico y barnizaremos. Del mando, que solo tengo aquí la parte trasera, os va a costar un poco quitar esta pega, ¿vale? Pero con alcohol saldrá perfecto. Y la zona de los botones sí que es verdad que sale, que se puede desmontar, pero ¿qué pasa? Como la vamos a engordar un poquito, no me la quiero jugar, así que tapo, porque luego irá tapada con esta pieza, que no sé bien, me parece que va así, y ya no se verá lo que le hemos hecho, ¿vale? El remiendo. Así que no voy a entretenerme mucho más, solo que habrá que tirar bastante pintura por dentro para que se pille bien toda la zona de la rejilla, se quede bien cubierta. La de arriba no me preocupa mucho, me preocupa más esta, que hay que tirarle mucha pintura desde aquí. ¿Por qué? Porque son muy anchas las rejillas y desde aquí, pintando normal, no vamos a llegar al final. No vamos a llegar en una capa, ni en dos, lo mismo en tres puede ser que lleguemos, pero para asegurar vamos a tirar de una zona, vamos a tirar de la otra y nos va a quedar perfecta. Recomiendo no engordar todo esto, ¿vale? Así que lo protegeremos un poquito o lo taparemos o que le caiga la mínima pintura posible, porque aquí anclan muchas piezas y luego nos va a costar un poquito ponerla, ¿vale? Así que yo me pongo primero a hacer el color verde, la imprimaremos con la misma pintura blanca que vamos a utilizar y luego se barnizará con barniz perlado y quedará un acabado muy bueno.
Y al mando también. Le taparemos aquí y aquí. Y pintaremos esto. Y puede ser que le elijamos las letras de Xbox para sacar el color del plástico de abajo. ¿Vale? Bueno, dicho esto, pasamos al siguiente vídeo. Vamos con la mezcla del color, ¿vale? Tenemos que sacar este verde o algo similar, porque también hay que ver que va dentro y que es para la cesta metálica y no se va a apreciar mucho, ¿vale? Yo tengo este verde por aquí, que siempre que utilicéis latas, ¿vale? De estas que se abren, veis que tengo cinta de carrocero de Tesa. Acostumbraos a cerrarlas, que le entre el mínimo aire posible para que no se seque, ¿vale? Y vamos a utilizar este verde. ¿Vale? Es un verde muy oscuro, un verde que yo tengo siempre para hacer mezclas, digamos, algún tipo de colores primarios, ¿sabes? Pues utilizo este verde. Verde, azul, rojo, pero suelo utilizar oscuros porque aclararlos es muy fácil, ¿vale? Así que lo vamos a poner por aquí y con un trapo vamos a ir limpiando y retirando el resto, lo que sobra, para volverlo a cerrar, ¿vale? Y evitar, luego le pondremos, bueno, lo voy a poner ya para que veáis, y si luego lo tengo que volver a abrir, lo vuelvo a abrir. Y yo lo que le hago siempre a las latas, ¿vale? Se presiona bien y cerramos, protegemos, ¿vale? Ya está. Tenemos este verde y le voy a añadir un poco de amarillo. Siempre que hagamos una mezcla, haceros con un, digamos, un útil, un palo, lo que sea. En pintura automoción se utiliza una regla, ¿vale? Una regla que ya te viene con medidas, vamos rellenando y también vamos marcando. Pero bueno, yo voy a hacer un poquito para la carcasa, ¿vale? Y le vamos a ir añadiendo un poco de amarillo. Esto en verdad te lo tiene que añadir alguien y otro va moviendo, ¿vale? Y vamos a ir moviendo bien. Moviendo bien. También me he puesto por aquí un color negro por si tuviéramos que oscurecerlo un poco. ¿Vale? Con esto ya se nos ha subido un tono demasiado y lo mismo le tengo que añadir más verde. ¿Vale? Pero vamos a probar a añadirle un poquito de negro. ¿Vale? Y si le añadimos negro. Vale. Y vamos a seguir moviendo para apagarlo un poco el color. Lo hemos apagado, pero no es. Vamos a tener que darle, ¿vale? Podemos poner, ¿veis? Para que haga de... para ver nosotros cuál es el color. Pues vamos a ir añadiendo amarillo, que yo creo que lo daremos con bastante amarillo. Y sobre todo mover muy bien, ¿eh? También es para la zona de dentro. Siempre poned mascarilla. Si no vais a pillar un colocón como el que voy a pillar yo. Pero a mí me gusta pillarlo. Y lo único que le pondría yo un poquito, sí, más de amarillo. Y luego le vamos a tener que tirar algo de negro para apagarlo un poquito. Vamos a seguir. Yo no me dedico a esto, no soy químico, no soy colorista, no tengo ni idea, ¿vale? Más o menos tiene uno unas nociones y voy haciendo, ¿vale? De pruebas que he hecho, de mezclas, etcétera. Seguramente más de uno de vosotros daríais antes con el tono. Vale, vamos viendo, no convence, vamos a tirar un poco más de amarillo, que al final vamos a hacer el de la Kawasaki, como le siga tirando. Y yo siempre lo que hago es con estas mezclas que dice, joder, vaya, ahora has hecho un montón de cantidad, luego ¿qué haces? Yo siempre me pinto algún casco de moto, me pinto un marco de fotos, pinto una consola, etcétera, etcétera, etcétera. No desperdicio nada, no tiro nada, lo gasto todo. Todo lo voy aprovechando. Y entonces ya que más o menos vamos acercándonos, ¿vale? Le voy a añadir un poquito de negro para apagarlo un poco y lo voy a dejar así. Si nos sale perfecto, guay, y si no, pues algo similar al de Xbox. No se apreciará mucho porque está dentro. Vale, vamos mezclando, mezclando, mezclando. Vale,
Ponemos aquí, más se tiene que estar tirando. Como vamos a lijar da igual, ¿vale? ¿Vale? No es exactamente el mismo, pero puede servir, ¿vale? Hemos hecho algo similar, que lo mismo. Le voy a tirar un poquito más de negro y ya con esto terminamos la mezcla, ¿vale? Ya con este poquito de negro, así es como va a quedar el color que le tiremos. Se va a ver poco, pero igualmente es para que tuvierais una noción, ¿sabes? Para apagar un color, etcétera. El blanco, tirar blanco a una pintura. ¿Sabes qué pasa con el blanco? Que como os paséis de blanco, adiós la mezcla. Yo las evito. El blanco lo evito en las mezclas. Porque, como, ya te digo, te pases un poquito de blanco, ya no recuperas. Tienes que tirar una cantidad bestial de el color. Y este es el que se va a quedar. Ahora lo estáis viendo en gota, pero esto en verdad se tendría que poner y estirar un poquito para ver. Y bueno, dicho eso, pasamos ya al lijado. Cosas en varios vídeos porque son piezas muy grandes, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el verde, a pintar con el verde, ¿vale? No intentamos cubrir, ¿vale? Esto es lo que se... Digamos que esto y lo de atrás es lo que se va a ver, lo demás no, ¿vale? Así que le vamos a tirar toda la zona que digamos se va a ver. Bueno, a lo otro ya también, a lo plano no le voy a tirar, le voy a tirar así por dentro, un poco. Vale, a esto le estoy tirando porque sí, digamos. Y vamos a trabajar igual, le voy a tirar un poquito y van a pasar 10-15 minutos y le volveremos a añadir color. Aquí se ve distinto ya que en la gota que le he pegado. Ya veréis como una vez montado quedará bien. No voy a poner el siguiente paso, ¿vale? Pero es para que tuvierais una idea de lo que se le va a hacer, que es pintar esta cara y esta. A lo demás le tiro un pulverizado, no voy a pintar abajo ni voy a pintar aquí, que es donde ancla todo, ¿vale? Yo dejaré pasar 10-15 minutos, le tiraré otra vez y ya luego le daré solo una capa de barniz. No la voy a dejar completamente brillante, etcétera, porque va dentro. Solo nos interesa el color. Ya está, ¿vale? Y ya veréis cómo le damos blanco a la consola y ya barnizamos al final todo. Bueno, vamos a lijar la tapa de arriba, ¿vale? Había comentado yo que tenía todas estas marcas, ¿vale? Aquí he lijado un poco con máquina para que vierais hasta dónde, digamos, tenemos que llegar. Son máquinas que hacen mucho ruido, ¿vale? Así que cuando la ponga, me callaré porque no oiréis nada, ¿vale? Vale, elijo un poco para que se intuyan mejor, ¿vale? ¿Veis? Y aún se van marcando. Pues todo esto tenemos que eliminarlo, llegar a la zona más baja. Se podría rellenar, pero quiero evitar rellenar porque siempre todo lo que rellenemos con masilla, superglue, etcétera, al cabo del tiempo, al cabo de los años, o no tantos años, se puede llegar a intuir, a marcar un poco, aunque le demos una buena imprimación. Si lo hacemos en 2, puede ser que lo dejemos listo, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien. Si no llego, algo rellenaré. He tapado el logo, ¿vale? Para, si me meto con la máquina, evitar que rayarlo, ¿vale? Lo he precintado un poquito, etcétera, y ya está. Yo lijaré toda esta zona, la limpiaremos bien, la soplaremos muy bien, porque esto va a generar mucho polvo. Incluso puede ser que lo acabe terminando a mano, ¿vale? Con lija de 800 al agua, y entonces destaparemos. Y lo que voy a hacer es taparé un poquito, pero sin llegar al filo por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo pintaré de blanco. Y luego, al día siguiente, porque no me he atrevido a quitar el emblema, porque veo que es muy difícil y me lo puedo cargar y no quiero correr ningún riesgo. Así que dejaré esto en negro. Se manchará de blanco, pero al día siguiente lijaremos muy fino por aquí el contorno para no perder la forma del círculo y barnizaremos encima. Y se quedará el logo en verde, un aro en negro y esto en blanco. Y también lo que le voy a intentar hacer es lijarle todas estas aristas,
¿vale? Solo superficialmente por la parte de arriba, para que la consola se vean las tiras estas negras, ¿vale? Lo demás sí que va a ir todo en blanco. Bueno, yo pondré el vídeo lo mismo a cámara rápida ahora para que no os comáis todo este proceso, ¿vale? Siempre que lijemos con máquina, ¿vale? Acostumbraros siempre a tenerla en movimiento, no dejarla en un punto fijo, porque aunque sea orbital, roto-orbital, etcétera, que parece, puede ocasionarnos huellas, así que solo siempre en movimiento, ¿vale? El disco que estoy usando es uno de 255-280, no es una lija abrasiva, pero tampoco tanto. Se le podría meter una de grano 80, pero ¿qué pasa? Nos va a hacer muchas rayas, muchos caracolillos, de eso que se llama, y eso rellenarlo es un problema, ¿vale? Bueno, un problema. Habrá que dar doble capa y voy a intentar hacerlo siempre en lo mínimo. Así que yo voy a ir retirando ya más o menos, ¿vale? Se intuye que nos hemos comido bastante plástico. Los discos se irán embozando porque es plástico, ¿vale? Se irán tapando, los podemos ir soplando, ¿vale? Para quitarles, digamos, algo de material y nos permitirá lijar un poco más, ¿vale? Pero yo creo que gastaré un par de discos, no sé si me han costado unos 50 céntimos cada uno, ¿vale? 50 o 70 céntimos no más, para dejarlo completamente lo más liso posible. Es muy profundo, no voy a poder llegar, yo creo que al fondo de todo, y algo tendré que rellenar, pero que sea lo mínimo. Lo rellenaré con superglue. Vamos a ponerle un poquito, ya he disimulado lo máximo posible, ¿sabes? Siempre que tengamos que recuperar un defecto vamos a llegar abajo lo más que podamos, ¿vale? Y ahora le vamos a poner donde veamos que tiene falta. Mira, lo demás que tenía ya lo hemos dejado liso, así que solo va a ser esta picada. Ya también, aprovechando, vamos a mirar el resto de la consola si tiene, ¿vale? Yo ya me he asegurado y no tiene. Cerramos siempre todos los productos que utilicemos lo mejor posible, ¿vale? Porque el aire los seca. Entonces yo ya voy a dejar secar esto, bueno, que lo secaremos con el spray. Lo pongo aquí, para que se vea lo mejor posible. A ver, ¿lo veis mojado? Vale, mirad. Ya está. Ya he hecho la opción de secado. Si queda un poquito, le metemos más y ya está. Y esto en 3 segundos, 4 o 5 ya podemos trabajarlo, ¿vale? Yo lo que voy a hacer ahora es le voy a seguir dando con máquina a la demás zona para igualarla, digamos, y ya luego, esto está más liso, no sé si os fijáis, estoy lijando a mano con un taco y lija de 800 al agua. Limpiaremos bien, cepillaremos bien, rayaremos bien todas las zonas, sobre todo los plásticos lisos. Los plásticos con brillo, digamos, son los que mejor que hay que lijar, porque es donde más va a costar que agarre la pintura, ¿vale? En esto no hay problema, en esto es un plástico poroso, es un plástico rugoso y aquí va a agarrar sin problema, ¿vale? Yo me voy a poner ya a lijar esto siempre con taco, zonas planas, ¿vale? Siempre, siempre, mucha agua y vamos lijando, deslizando la lija. Y después, una vez limpio, retiraremos esta cinta, volveremos a encintar algo mejor hasta el filo casi y ya luego se empieza a pintar. Bueno, estamos preparando la parte de atrás, ¿vale? Y solo os quería explicar una cosilla con el tema del etiquetado, ¿vale? Hay gente que lo quiere salvar, etcétera. Tapar esto es muy difícil. A mí no me va a quedar ni bien. Y mira que le he dedicado un rato, ¿vale? Pero lo que siempre hago es, no llego hasta el final, ¿vale? Para proteger, digamos, prefiero que se manche un poco la pegatina a dejar de pintar el plástico, ¿vale? ¿Veis? ¿Os fijáis? ¿Ves? Aquí se encanta más, que lo he hecho así. Aquí lo mismo tendré problemas, pero bueno, como va en blanco, luego lo mismo con un palillo de dientes podemos rellenar esas pequeñas carencias de pintura que ocasionemos, ¿vale? Pero veis, siempre dejo un poco, prefiero pintar un poco la pegatina y ya luego cuando barnicemos que quede todo protegido. Pero esto, por eso siempre las quito, porque por muy bien que se tape, mucho bisturí que utilicemos de farmacia, etcétera, esto
no queda perfecto nunca, ¿vale? Como ya contamos con ello, ahora ya vamos a pasar a preparar las otras piezas y me veréis dar la primera mano de blanco. Bueno, por temas de espacio, ¿vale? El mando lo pondré aparte en el vídeo. ¿Veis? Aquí ya lo tenemos tapado, ya lo tenemos todo bien limpio. Al final he cambiado de idea en lo del logo, ¿vale? Y como veo que tiene bastante holgura para tapar, digo, vamos a hacerlo blanco entero y ya luego, si hace falta, con mucho cuidado, con un bisturí de farmacia, iremos raspando el contorno para que se vea blanco. No me convencía mucho, pero mi idea del principio no me convencía mucho. Pero digo, es lo único para no jugármela, ¿sabes? Y bueno, al final he rectificado. Aquí hemos colocado esta pieza, que esto se puede quitar, lo de los botones, se puede extraer a través de atrás y he encintado un cable, pero ¿qué es lo que he hecho? Digo, prefiero taparlo, no engordar esta zona porque estos botones son fundamentales para el funcionamiento de la consola, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, el CD, etcétera. Vamos a darle la primera capa de color, ¿vale? Tiraremos una capa finita, blanca, y luego tiraremos ya la segunda, digamos, definitiva de hoy, ¿vale? Esto es un blanco sólido, es un blanco que va catalizado. Hoy no tiraremos barniz, ¿vale? Esto es un blanco con brillo incorporado. Todo lo que siempre os digan, colores sólidos, brillo incorporado. Bicapa, barniz, tricapa, barniz, ¿vale? Llevan barnices, esos. Bueno, vamos a proceder y las iré apartando por aquí abajo por donde pueda pillar, ¿vale? Esta es importantísima. Hay que tirarle desde dentro a las rejillas y desde fuera y desde varios ángulos, ¿vale? Para que entre bien. Ya lo iremos viendo a medida que le vayamos pintando, ¿vale? Así que vamos tirando. Primero, como siempre digo, reconocimiento, ¿vale? Nada, una mufina. Si tenemos que hacerlo en 2 o 3 veces, se hacen 2 o 3 veces, ¿eh? Este tutorial va a ser largo porque las piezas son enormes, ¿vale? Y ahora yo tiro desde aquí, desde aquí. Voy manchando todo, un poco, digamos. Es una consola que seguramente tengamos que hacer otra capa de pintura, otra mezcla, digamos, ¿vale? Y ahora le vamos dando por arriba. ¿Veis que tiro en ángulo para que entre bien? Porque es muy difícil que entre la pintura ahí. Y sobre todo una cosa, no desesperéis, ¿vale? Estamos pasando un color negro a color blanco. Es un cambio brutal. No tenemos que correr, ¿vale? Con paciencia. Y ahora le vamos que manche aquí un poquito en el contorno. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Esto en verdad, este tipo de piezas tan grandes se tendría que trabajar con mucho aire y a tope. Lo estoy haciendo lento para que lo veáis, ¿vale? Porque así, para que me entendáis, voy a hacer una pasada solo, ¿vale? Un abanico más abierto que cubra más superficie. Porque si no te puedes morir aquí a tirarle pintura, ¿vale? Y ahora mirar cómo le estoy dando a las rejillas de dentro. Le he tirado hacia un lado y ahora le voy a tirar hacia el otro, ¿vale? El opuesto. Vale, le hemos abierto el abanico. Vamos metiéndole bien a las rejillas. Que es lo que más nos va a costar. Y estas zonas triangulares también. ¿Veis? La hemos lijado, ya no se aprecia mucho. Luego pondré unas fotos, digamos, de los arañazos que tenía la consola. Eso es que lo hemos hecho medianamente correcto, medianamente bien. Vamos tirando para allí y vamos tirando para allá. Le estoy dando una muy buena capa. Mira, aquí, no sé si os fijáis, ¿veis que se abre la pintura? Aquí. Son zonas que tienen algo de contaminación, pero no nos tiene por qué preocupar, ¿vale? No tenemos por qué. O bien rellenamos, o si no rellenamos, como estamos a tiempo, ahora,
Vamos a tocar. ¡Hola! ¡Qué marrano! Y nos olvidamos, ¿vale? ¿Qué hemos hecho hundiéndole el dedo? Hemos llegado, digamos, al fondo de la contaminación y la hemos tocado. Ahora ya se igualará. Soplamos. Ahora lo mismo no queda del todo bien, pero en la siguiente pasada esto nos queda perfecto y aquí no se nota nada, ¿vale? ¿Se podía haber rellenado? Sí se podía haber rellenado, pero como estamos en la primera capa, no me la voy a jugar, por eso la toco. Cuando estamos, como hice en la consola de Resident Evil, era el paso final. Ahí no podemos tocar y dejar una huella para dar otra capa, no. Por eso rellenamos, ¿vale? Como estamos en el primer proceso, podemos hacerlo, podemos tocar, ¿vale? Vamos dándole y yo esta la doy ya por finiquitada la primera capa. Ya se nos ha manchado la de atrás, ¿vale? Ahora vuelvo a cerrar abanico, vuelvo a bajar el aire y vamos a ir poquito a poco primero y ya luego le iremos metiendo, ¿vale? Rejilla, una a una, mira cómo lo estoy haciendo, para arriba, para abajo, para arriba, por abajo, así, ¿eh? Estas zonas donde llevan los conectores también son difíciles de... No son difíciles, pero que son más complicadas de que llegue la pintura. Pero si movemos la pieza, entre la pistola y nuestra mano, le estamos mandando a la pintura que queremos que llegues aquí. ¿Veis? Lo deja liso y nosotros solo le obligamos. Vale. Ahora vamos a tirar esta zona, evitarla, ¿vale? Yo no le voy a tirar mucho porque es una zona donde van ancladas muchas, una chapa, etcétera, y entra bastante justito. Solo la vamos a manchar de blanco y ya está. Porque a mi amigo Ismael le gusta mucho el blanco por todas partes. Y ahora desde aquí le vamos a tirar a la rejilla trasera y a los contornos de los conectores para que entre bien. Este va a ser jodido porque no tenemos casi espacio, así que nos la tenemos que idear como sea. Poco a poco le tiramos en una pasada y aprovechamos y le volvemos a meter a las rejillas traseras, ¿vale? Pero es de reconocimiento, no es definitiva, solo hay que tirarle un poquito, poquito. Evitamos tirarle pintura a las pegatinas, ¿vale? Por eso me he cerrado el abanico. Ahora mismo, digamos, tengo un caño para evitar que mancharla lo máximo posible. Solo por el contorno, digamos, dibujando. Siempre que pintemos tenemos que ver lo que estamos haciendo. No podemos pintar, yo creo que le estoy dando. No, 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 hay que verlo, porque ese yo creo se puede convertir en un error, se puede convertir en un fallo nuestro, ¿vale? Y ahora la vamos a poner aquí. Vamos a pintar el DVD, ¿vale? Que lo he protegido lo mejor posible. No lo vamos a engordar mucho porque esta tapa tiene holgura, pero no nos la podemos jugar, ¿vale? Cuando hayamos pintado 4 o 5, que ya lo controlemos, entonces ya sabremos bien, pero cuando son las primeras unidades que hacemos, y esta es mi primera vez, ¿sabes? Con esta consola, más vale asegurar, no dejarlo mal, porque no lo vamos a dejar mal, pero asegurar. Y vamos a tirarle a la zona del letreado. Las letras, una vez se seque la pintura, con un taco lijaremos para que salga el color del plástico y se vea de color negro. Se lea bien lo de Xbox. Vale, esto lo ponemos por aquí. La tapa de arriba. Bueno, delantera, que esta, digamos, es donde lleva los soportes. Yo siempre que pinto este tipo de tapas le protejo las patillas. Y si no se las protejo, evito tirarle pintura. Le va a caer sí o sí, pero voy a evitar tirarle directamente, digamos. Vale, vamos. Y la dejamos aquí mismo. Y ahora la de los mandos. Vale, nos va a costar, lo que más nos va a costar es lo que os estoy señalando ahora.
digamos, ¿vale? Que son los puertos de que entre pintura. Pero bueno, siempre que una zona la veamos complicada, le tiramos primero a esa zona y ya luego hacemos el resto de la pieza. Nos olvidamos y hacemos el resto de la pieza, tirándole a las rejillas. Sí, lo sé, van abajo, pero tiene que quedar todo blanco, como si hubiese salido de fábrica o similar. Vale, vamos dando una capa fina. Fina porque yo voy a tener que ir a hacer más blanco porque se va a beber más blanco. El mando ya lo he comentado antes, lo haremos aparte y ya lo uniré luego al vídeo, pero solo pondré el proceso final del mando. Y luego esta pieza, ¿vale? Lleva unos números y unas letras, como estáis comprobando. Los números creo que sí que se los voy a poder lijar o se los voy a poder encintar y pintar para que quede el alrededor, como hice en la Game Gear, pintado, ¿vale? Estas letras no lo sé. Rellenar estas creo que va a poder ser, las de Microsoft. Las de Compact Disc y doble son muy finas. Esta pintura es gorda. Ya de por sí, los sólidos suelen ser gruesos. Por mucho que si lo diluimos mucho, lo que no va a manchar, no va a pintar, ¿vale? Pero bueno, ya intentaré que se me ocurra algo. Y ahora voy a dejar esto aquí. 10-15 minutos, tomaré unas fotos y un pequeño vídeo para colocarlo al lado mientras doy la explicación. 15 minutos y le damos la capa definitiva de color blanco. Ya han pasado 15 minutos y ahora lo que vamos a hacer es darle ya la segunda capa a todo. Definitiva por hoy. Día siguiente lijaremos fino con 1200, le haremos detalles, etcétera, y le tiraremos barniz, ¿vale? Vamos a ir poco a poco y ya terminando, ¿vale? Ahora ya con esta capa he hecho pintura nueva porque esta consola es grande y gasta mucho, ¿vale? He hecho como siempre las mezclas que hago reducidas porque estoy acostumbrado a eso, pero para esto hemos tenido que hacer más. Vale, vamos a pintar ya esta dejándola lisa, pintando bien las rejillas y los contornos. Vale. Vamos a tirar aquí, vamos a intentar tirar donde las letras de Microsoft y Dolby Surround la menor cantidad posible de blanco o color, ¿vale? Para ver si le podemos hacer algo. Algo de rellenar, algo de marcárselas de alguna manera. Los números está claro que algo se le va a poder hacer. Las letras esas es complicado. Complicado porque son muy finas, ¿vale? Xbox. El lector, que le llamo el CD. Parezco un viejo. O DVD, no sé qué he dicho antes. Vale. Esto ya está. Siguiente día se lijan las letras y que se vea bien. ¿Vale? Colocamos aquí. Ahora la tapa trasera. Le voy a meter primero a las rejillas interiores para un lado y desde aquí para el otro, ¿vale? Y ya pues igual, vamos pintando. Zona de rejilla por arriba, cuarto piso, quinto piso, sexto piso, etcétera, etcétera. Y ahora al revés. Ahora desde aquí. Vale, 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 vale y vale. Y ahora le metemos un pulverizado lateral para un lado y lateral para el otro, ¿vale? Son las zonas más difíciles, más complicadas de pintar en consola, ¿vale? Y ahora igual. Vamos pintando. Al día siguiente, cuando quitemos las pegatinas, mucho cuidado, ¿vale? Mucho cariño a la hora de retirarlos. No tenemos prisa, vamos levantando poco a poco, una a una. ¿Tardamos 20 minutos? 20 minutos. ¿Una hora? Una hora, no tenemos prisa, ¿vale?
y luego cuando quitemos las pegatinas se barnizará encima. Retocaremos, digamos, los detalles que nos hayamos podido comer con el color o que nos falte algo de blanco, le pondremos unas gotitas de blanco y se barniza encima y no va a pasar nada, va a quedar perfecto. Vale, voy a tirarle una de frente y esto yo creo que ya está, siempre fijándonos bien, con la luz, etcétera, es la que nos va a chivar todo. Esta está correcta y ahora vamos a por la grande. Vamos a empezar igual, rejilla interior, ¿vale? Para un lado y para el otro, de un lado y en el otro también, que no se nos olvide. Y ya una vez hagamos esto, ya está, ya nos olvidamos de la zona interior. Ahora voy a hacer todo el contorno primero, ¿vale? Aquí, que es donde habíamos tocado, que ya se ve, tiene muy buena forma. Y ahora sí vamos a hacer ya la rejilla lateral. Vale, para allí. Y ahora hacia el otro lado. Y una de frente. Digamos que esta cara, este lado ya lo tenemos. Ahora este, que es sencillo, al canto de la X, del triángulo. Y ahora igual que hemos hecho en el otro lado, para un lado y para el otro, y plano. Contra más forma tiene, más se complica la cosa. Y ahora al triángulo de arriba donde las rejillas, tiramos así que cuele pintura, igual para un lado y para el otro, y plana. Este quesito igual y el otro también. Y ahora la zona de la rejilla del otro lado, y ya le pegaremos una capa a todo con abanico abierto y con mucho aire. Ahora le subo la presión del aire y abro abanico. Está cargando el compresor. Ahora sí me gusta a mí, a tope. Vale, y vamos a darle. Una pasada a todo. Mucho aire, poco material. Nos permite correr más y un mejor acabado. Yo lo voy a dar por zanjado ya. Hoy aquí voy a insistir un poquito más porque... Y luego la zona de la reparación, que ha quedado bien. Sí, hay suciedad, ha caído mierda, digamos, un poquito. Es normal. Os va a caer, me va a caer. La dejamos aquí, que seque un poquito, que cure como los jamones. Y en un rato la llevaremos a otro sitio que esté más controlado, ¿vale? Ya la tenemos. Siguiente día, lijando, quitaremos esas suciedades y barnizaremos encima. Y si nos quedan suciedades, se pulirá y nos quedará un acabado muy bueno. Pero lo que me gusta es que ya no tiene esas marcas, ¿vale? Aun siendo muy cuidadosos, tapando, ¿veis el filo? Lo hemos tenido que dejar así. Voy a intentar, a ver, por aquí está mejor tapado, por aquí también, con un bisturí de farmacia o una pequeña cuchilla un poquito afilada, comerme, bueno, rascarle un poquito, digamos, esta zona de blanco, ¿vale? Del logo. Rascando, 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 pasaremos el cepillo de dientes, limpiaremos, soplaremos y ya barnizaremos por completo. Y ahora, con mucho cariño, ¿vale? Como decía, vamos a ir rascando con un cúter. Voy a acercarme todo lo posible
a la cámara, ¿vale? Y que grabe bien. Bueno, aquí yo creo que está correcto, ¿vale? Voy a ir repasando así, ¿vale? Las esquinas. Rayando. Al ser goma, ¿vale? Aquí la pintura no ha cogido bien. A ver, es que como voy mirando a través de la cámara, ¿veis cómo va saltando la pintura? ¿Veis? Vale. ¿Qué pasa? Para el barniz, ahora volveremos a tapar el logo, porque tampoco va a coger bien la pintura ahí y no podemos correr el riesgo de que nos salte y nos quede mal. Y volveremos a tapar con el barniz, da igual que nos pase esto. Porque como va a ser transparente no se va a apreciar, pero esto es blanco y sí que se ve... A ver, te tienes que fijar, ¿no? Pero bueno, no nos cuesta nada ir retirándolo todo y dejándolo lo más perfecto posible, para que parezca que esto no se ha tocado. Y luego una vez ya todo seco, podemos pulir este logo un poquito por arriba, pero que no se nos olvide que es un plástico, pero tiene un porcentaje de goma porque es algo acolchado, ¿eh? Así que no nos pasemos con la máquina de pulir o puliendo. Vale, yo voy a ir aquí retirando para que vayáis viendo cómo lo voy haciendo. Con mucho cuidado, ¿vale? Pegado más al logo de Xbox que, digamos, a la zona de la consola que está pintada. ¿Vale? Creo que se entiende la idea. Voy a abrir la cámara, ¿vale? Para ir haciendo y que me podáis ver mejor, porque no sé si lo he grabado bien. ¿Veis? Yo voy rayando por aquí, y le voy retirando todo el sobrante. ¿Veis cómo la pintura sale? Bueno, ahora no lo voy a poder coger, ¿no? Ahora, ¿veis? Esto es porque no ha agarrado. Ha hecho la reacción química, ha secado perfecta, pero no ha agarrado. Entonces sale del tirón, ¿vale? Me callo porque estoy un poco, aunque no lo parezca, concentrado. Y voy quitando. Es un trabajo minucioso. Vamos haciendo y siempre con el cepillo vamos retirando. Luego ya lijaremos por aquí, lijaremos toda esta zona, bueno, la rayaremos para dejarla lo más lisa posible, sin miedo, porque los colores sólidos tienen mucho cuerpo, ¿vale? Y nos podemos comer un poquito. Para quitarle el brillo, rayaremos, y esto a ver el dueño como lo quiere. Mi idea era lijarlas, ¿vale? Solo la parte de arriba, para que se vieran negras. ¿Sabes? Solo se viera negra por arriba, pero bueno, para que saliera el color del plástico, digamos. Pero lo mismo, Ismael no lo quiere así y prefiere verla toda blanquita. Y yo ahora estoy preparando para ver si cómo le pinto el logo de Xbox en el CD, bueno, en el CD que va aquí delante, y las letras de Microsoft y los números. Tengo las piezas al sol secando un poquito para tirarles pintura o hacerles algo. Yo voy a seguir dándole a todo esto. Hay zonas que veréis que están mejor agarradas, que han enganchado mejor la pintura que otras. No significa nada eso, ¿vale? Porque pues sale igual. Y vamos raspando y pasando el cepillo, raspando y el cepillo, y asegurándonos de que no quede nada. Y esto, aunque parece una tontería lo que estoy haciendo, que vaya matada, sí, pero esto es un plus de calidad. Esto es lo que marca muchas veces la diferencia. Podemos hacer un peor acabado, y si tenemos en cuenta todas estas cositas, es lo que no hace falta dejarla tan bien. Pero mira qué curioso es ese, o mira qué bien hecho, cómo se ha intentado hacer, ¿vale? Bueno, yo dejo aquí, voy a retirarlo todo y ya luego la barnizaremos o le lijaremos esta zona, etcétera. Bueno, está hablando con mi amigo y al final, con el señor Ismael, no quiere esto en negro, las tiras. Quiere que la dejemos completamente blanca, que también me parece buena opción, ¿vale? Yo ya le he retirado con el cúter, ¿vale? Todo lo posible del logo. Y lo que he hecho es rascarlo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es prepararla para lijar. Lija de 1200, muy suave. Si tenemos lijas gastadas, ¿vale? Que estén un poco utilizadas, es la que vamos a utilizar para rayar estos contornos, ¿vale? ¿Por qué? Porque como ya está gastada no come tanto, y así evitaremos
alguna sorpresa de que peleemos un canto. Pelar un canto es que nos llevemos la pintura y salga el color de abajo, ¿vale? Vamos a ir rayando, solo rayando, ¿vale? En estas zonas, digamos, donde sí podemos penetrar mejor la lija, sí que ya la aprovechamos y la lijamos por completo, ¿vale? Esta la retiro, los triangulitos, estos, ¿vale? El contorno muy finamente de la redonda, ¿veis? Ponemos, apoyamos y damos vueltas, la giramos, ¿vale? Esto es para que no se nos olvide, digamos, por eso empiezo por estas zonas. Y voy a dejar la plana, digamos, para el final. Rayamos un poquito. Esta, siempre revisando de que esté correctamente todo, ¿sabes? De que no... Mira, aquí es donde tocamos, que había contaminación de pintura, y al final nada. Y ahora llega el momento bueno, ¿vale? La X, digamos. La X la vamos a lijar con taco. Si queréis... Yo lo voy a hacer con un poquito de agua, ¿vale? ¿Por qué con taco? Porque si lo hacemos con mano podemos lijar. Ahí podemos marcarlo, podemos hacer unas huellas. Y esta zona tiene que ir extremadamente bien. Y lo que tenemos que hacer es irnos comiendo, ¿veis? Esto tiene brillo, comiéndonos el brillo, matizando, digamos, la X. Lo otro, ya habéis visto cómo he lijado yo. Y así lo voy a dejar. Os aseguro que no lo toco, después. Pero esta zona sí que es la más importante. Vamos a dejarla la más lisa posible. Porque es lo que más se va a ver, ¿sabes? Es donde se nos va a ir la vista. Siempre tenemos, cuando hagamos algo, alguna reparación, etcétera, sea en un coche, sea en alguna pieza nuestra, siempre tenemos que tener en cuenta eso. La vista, ¿dónde se va? En este tipo de consola, en este tipo de pieza, pues esa zona tiene que ir perfecta, porque es donde se va a fijar todo el mundo. Otra cosa es que ya pasemos algún detallito de por abajo, por ejemplo en automoción. Sé que soy muy pesado, pero es que es de donde vengo, ¿vale? Del coche, digamos, de la mitad para arriba, es la zona potente, es la zona que hay que dejar perfecta. Eso y el capó. El techo, depende de lo alto que sea el coche, y como lo estoy diciendo, es muchos criterios de categoría de muchas empresas de automoción, ¿eh? El techo, depende cómo sea de alto, da igual, porque no nos fijamos. En un coche sí, ¿por qué? Porque cuando nos vamos a subir, nos queda a la altura. Y la puerta igual, pero de la puerta, a lo que me refería antes, para abajo, es donde dejábamos pasar algún pequeños defectos, ¿eh? Tampoco penséis que van ahí chorretones, etcétera. No, no, no. Defectos pequeños, pequeñas suciedades, motas, que no vamos a ver. O un parche mal hecho, o no muy correcto, porque no se va a apreciar, no lo vamos a apreciar. No lo vamos a ver. Yo hace poco me di cuenta que mi coche pues tiene una reparación, no está mal hecha, ¿vale? En el interior. Tengo un Nissan Qashqai y ya te digo, y tiene una reparación. Bueno, no está mal hecha el parche. ¿Qué le pasa? Que está áspero. No tiene barniz. O se ha matizado. ¿Sabes? Pero bueno. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo. ¿Veis? Ir lijando. Irnos comiendo el brillo. ¿Vale? Y luego lo que haremos será el logo central. A ver que... Vale, que ha pisado un taco. Lo vamos a enmascarar otra vez. Con sumamente... Bueno, sumamente... Como cada uno pueda, pero esta vez ya no hace falta que lo dejemos tan bien tapado, tan perfecto. No, 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 ¿por qué? Porque el barniz va a ser transparente, no nos va a manchar, bueno, transparente es perlado, pero no nos va a manchar, digamos, de color el logo. No lo voy a tirar arriba por lo que he explicado antes, porque noto yo que esto no es un plástico normal, es un plástico... se marca un poquito este plástico y tiene que estar mezclado, no entiendo, de materiales, pero o con goma o algo. Y no nos va a agarrar bien la pintura. Ya lo habéis visto, cuando solo pasándole un pelín al cúter, sale la pintura incluso a tiras. Eso significa que no se puede. Tirar imprimación para esta zona solo, imprimación transparente, que las hay. No lo voy a hacer. El que quiera, yo no me la voy a jugar. Porque aun con esa imprimación no os aseguro de que vaya a quedar perfecto, ¿vale? Entonces ahora vamos a tapar y vamos a pasar un cúter, bueno, un cúter o algo muy fino, ¿vale? Y le vamos a ir, por si hemos dejado algo de lo que le hemos retirado antes de pintura, y vamos a ir lijando. Yo ya me pondré a lijar esto. Y ahora viene otra pieza que tenía que explicar. Es que es muy grande y por eso este tutorial se va a ir lejos. Hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿vale? Las pegatinas.
Ya lo expliqué al principio del vídeo, que por muy bien que tapemos, yo no es que sea un maestro en esto ni un crack encintando, pero bueno, la verdad que no se me da mal, ¿eh? O no se me daba mal en mi empresa. Pero no me ha quedado como tenía que quedar. Y lo que habíamos dicho, ¿veis? Yo siempre dejo un perfil, digamos, para que la pintura entre encima de la pegatina, porque ahora esto sí que vamos a poder disimular algo. Con la lija, ¿veis? Le vamos a lijar aquí alrededor, al contorno, digamos, al escaloncito o escalón, relieve que nos ha hecho para disimularlo. Esta zona de aquí, ¿vale? Ya miraremos de rascar un poco. Y esto voy a intentar limpiarlo con alcohol, con mucho cuidado para no llevarnos el color de la pegatina que suele pasar, ¿vale? Y mira, vamos a retirar esta, que por eso he dejado una, ¿vale? Esto es cinta de perfilar, pero bueno, algunas la he puesto con cinta de carrocero normal. Siempre que retiremos la cinta, siempre, ¿eh? Por muy seguros que estemos de que lo hemos hecho perfecto o bien, ser cuidadosos siempre, quitándola muy poco a poco. ¿Veis? Comiéndolo para no levantar, porque lo mismo, vamos a poner que pegase un tirón y la pintura esta está junta con esta y se nos puede llegar a levantar. ¿Que con imprimación eso no pasaría? También pasaría, me ha pasado. Por eso dejé de usar imprimación. Porque yo creo que muchos de mis problemas me lo daba la imprimación, que no llegaba a secar del todo. Vale, vamos quitando los recortes, pero eso son opiniones mías, ¿eh? Tenéis que probar, tenéis que equivocaros vosotros y es como vais a aprender. Cuando uno se equivoca. Y cuando uno prueba también, cuando lo hace muchas veces. Vale, vamos a ir retirando, retirando y yo ya poco a poco, ¿vale? Ha quedado una cosita así. Ahora yo limpiaré este blanco, incluso, fijaos, ¿sabes? Con la misma lija, ¿veis? La pintura salta. Cae. La poca que nos ha podido entrar, la podemos retirar. ¿Vale? Lijando un poco, con mucho cuidado. Esto como me va a llevar un ratito, ¿veis? Aquí también está manchada, pues bueno, podemos ver que vea que no estoy viendo un carajo. ¿Veis? Si le damos, no la vamos llevando. ¿Vale? Eso es que lo hemos hecho más o menos bien. No perfecto, porque la perfección no existe. Existen cosas muy buenas, cosas muy bien hechas, pero perfecto no hay nada. Y ninguno de los que pinte lo hace perfecto. Siempre, todos los pintores, siempre nos pasa algo. En todas las piezas, y os pasará a vosotros también. No os va a quedar una que, ¡guau, qué perfecta! No, no, si te la pones a mirar bien, te la pones, si la buscas, vas a encontrar. Si buscas, vas a encontrar defectos seguros. Siempre hay algún, es imposible. Un proceso de tantos pasos, ¿sabes? Que se tiene que hacer limpia, etcétera. Siempre hay algo, pero muchas veces son cosas mínimas que tampoco se aprecia, ¿vale? Así que vamos a ir retirando yo como pueda todo y dejándoselo lo más disimulado posible. Y ya luego a toda esta zona una rayadita. No me voy a matar mucho, ¿vale? Así por todos los sitios para que luego agarre bien la pintura. Y acordaos, no carguéis esta zona. De aquí tampoco voy a lijar muy finamente. La zona de las rejillas, mirad lo que he hecho, ¿vale? Y aquí también, ¿sabes? Ya todo un poquito con cariño, siempre con cariño. En el tema de cuando uno pinta, cuando uno hace estas cosas, se nota mucho eso, lo cuidadoso que es. Con lo blandito que hace uno las cosas, etcétera, y luego eso es lo que te hace hacer un acabado bueno, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, que estoy aquí contándoos mi vida y ya está. Yo lo voy a lijar, preparar y pasamos a la cabina de pintura que le vamos a dar barniz perlado a la consola. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que le hice a la Game Gear, ¿vale? En la parte de atrás, etcétera. ¿Veis estas letras de Microsoft? No las vamos a rellenar con pasta, las vamos a rellenar con pintura. Le voy a tirar pintura verde. Entonces, vamos a ir poniendo así las letras de Microsoft y voy a intentar también los números, ¿vale? Si los números no me salen, ¿ves? Ya hemos lijado las de Compact Disc, estas que traen, con mucho cuidado, ¿eh? Porque estas son extremadamente finas, estas no vais a tener problemas, pero estas, cuando pintéis, por aquí capa muy fina de pintura, que si os fijáis, mirad qué rugosidad,
¿Veis? No la he dejado completamente lisa. ¿Por qué? Porque como íbamos a hacer todas estas cositas, pues hay que dejarlo un poquito no tan bien acabado, para que me entendáis, ¿vale? Y vamos a ir colocando así las letras. Y luego, una vez puesto, le pegaré un disparo, digamos, de pintura de color verde. El verde que hemos hecho como para Xbox. Y dejaremos secar, ¿vale? Dejaremos secar no sé cuánto tiempo, podemos dejar 20 minutos, etc. Y luego con un taco y un paño, un trapo que pongamos aquí con alcohol, haremos así. Pasadas súper finas. Y luego ya con mucho cuidado, ¿vale? Miremos el contorno para dejar, digamos, el redondel de color, los redondeles de colores verdes, le daremos un poquito al número para que vuelva a salir. Vamos a intentar que salga el blanco, ¿vale? No comernos, digamos, la pintura. Y aquí verde. Quedarán 1, 2, 3, 4 en color verde y esto verde. ¿Quedará mejor, quedará peor, gustará más o menos? Bueno, son detallitos. Son detalles que todo suma. A veces sí, a veces me complico, que seguramente que si lo dejamos así o solo le hago las letras ya quedaría bien, pero bueno, soy... Pulsar es así de ocurrente y a veces para mal, ¿vale? Así que vamos a ir, yo ya corto, esto es para que se me vaya entendiendo la idea y ahora lo veremos mejor. Y ahora vamos a tirarle el color, ¿vale? Yo he tapado así, ahora pondré unas fotos y vamos a tirar un poquito. El color le he añadido un poquito más de amarillo para que se parezca, se asemeje más al de Xbox. Y bueno, está hablando con mi amigo Ismael y dice que quiere las letras verdes. Lo voy a intentar, pero no sé si voy a poder dejar el verde y luego limpiar con mucho cuidado y que se vea solo las letras en verde. Creo que tendré que limpiarlo todo y al final lijarlo y que se vean en negro, ¿vale? Porque muchas veces en todo esto tenemos una idea y no es lo que queremos, es lo que se puede llegar a hacer con los medios que tengamos o el aprendizaje, etcétera. Yo esto lo veo súper complicado y no creo que me quede bien. Me ha dicho que con un pincel rellenar, yo no, con un pincel no, porque el pincel se van a notar las pasadas, sí o sí. Que nos dé igual que se note, etcétera, porque lo queremos así, vale, pero a mí me gusta más el homogéneo, ¿vale? Bueno, pues así vamos a pintar las letras. A ver cómo nos colocamos, ¿vale? Vamos a ir tirando desde diferentes ángulos, ¿vale? Y ahora retiraré la cinta para que veáis cómo queda, ¿vale? Vale, yo ya he pintado las letras y voy a retirar. Ya digo yo que esto no va a salir bien. Esta. La otra sí. Pero esta, veis, yo he intentado perfilar todo lo mayor posible y ahora dejaremos secar un poco antes de ponernos a limpiar las letras. Y vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo, ¿vale? Vamos a ir tirando a los números, a las letras de Microsoft, ¿vale? Desde diferentes ángulos para, digamos, que entre bien, ¿vale? Da igual que al número no le caiga, porque el número, nuestra idea, o mi idea, es lijarlo y que se quede blanco. Bueno, lijarlo, limpiarlo con alcohol y que quede el número, salga el color de la pintura otra vez y se quede de color blanco. Y las letras de Microsoft sí que vamos a lijar, ahí a limpiar. Es que estoy acostumbrado a lijar, por eso lo repito tanto, ¿vale? Le tiramos color y vamos a intentar limpiar y que se nos vea, se nos quede de color verde las letras. Vamos retirando la tesa y lo voy a poner un poquito al sol, esta pieza, para que la pintura se seque. Sé que ahora tiene un aspecto que dice, pero nos puede quedar muy, muy curioso. Si no salen, ¿veis? Mira, aquí me he pasado, he tapado mal. ¿Qué pasa por tapar mal? Que ahora tenemos que tener mucho cuidado y limpiar ahí en esa zona, donde el número 4, el puerto, muy bien. Y si nos fijamos, aquí también ha traspasado. Pues ahora con una cuchilla y el trapo, con alcohol,
limpiaremos todo. Y una vez vayamos a pintarla, a barnizarla, con barniz perlado, vamos a limpiar todo el contorno, respetando, no acercarnos a los números. Y ahora, con un taco y el trapo lo ponemos así, ya lo mojado en alcohol, vamos a ver cómo nos puede llegar a quedar esto, ¿vale? ¿Veis? Nos vamos comiendo lo que podamos. Luego habrá que limpiar algo mejor, alrededor, pero ya lo haremos con más cuidado. Pero esto es la idea. Ahora las letras de Microsoft. ¿Veis? Va quedando aquí dentro. Entonces ahora, con más cuidado, volvemos a girar el trapo porque ya esto lo hemos manchado. Ahora esto, por mucho que vayamos dando, vamos a manchar más que limpiar. Giramos el trapo, buscamos una zona más limpia o que no tenga ahora esa pintura verde, ¿vale? Manchamos, empapamos bien con alcohol, ¿vale? Y volvemos a pasar, ¿vale? Por los laterales, por encima un poco, pero con cuidado, ¿vale? Para que ya se nos quede bien. Ahora ya limpiaremos luego la zona esta. Ahora el 1 y el 2, ¿vale? Está aquí, vamos. Es que voy mirando a través de la cámara, si me veis que... ¿Vale? Y ya tendríamos los logos completamente redondo perfecto. Vamos a darle un poquito más al 2 y al 1 para que se nos quede bien. Tampoco vamos a jugárnosla mucho, ¿sabes? Porque si no está bien perfilado del todo, etcétera. Pero bueno, esta era mi idea, lo de Microsoft. Y ya ahora, igualmente, de todas formas, voy a pasar otra vez el trapo blanco, pero ya no por encima de los números, ya por alrededor, por los contornos, ¿vale? Por si nos hemos dejado algo en verde. Digo esto porque aunque se vea limpio, cuando le tiramos el barniz es cuando vamos a ver realmente que hemos fallado, que hemos limpiado mal. Ahora mismo cuesta de ver, por eso más vale asegurar una vez más, limpiando con alcohol, porque como tiremos el barniz es como lo vamos a ver realmente y vamos a decir, ahora se nos ha quedado esto manchado, etcétera, ¿vale? Bueno, yo dejo aquí, voy a intentar hacer ahora las letras de Xbox. Bueno, y vamos a pasar ya a lijarla y barnizarla, ¿vale? Yo limpiaré esta pieza bien. Esto lo he intentado, que hemos tapado, lo he rellenado de verde, etcétera, pero he tenido que limpiarlo porque a medida que iba limpiando me iba comiendo lo de dentro y no ha podido ser. ¿Ves? Es lo que digo muchas veces, no siempre se puede. Así que he optado por limpiarlo todo y hacer lo que íbamos a hacer de un principio. Lijar las letras para sacar el color del plástico, que esto va aquí y bueno, puede quedar algo curioso, ¿vale? Bueno, yo no entretengo más, voy a preparar y nos vamos ya a barnizar. Bueno, pues una vez ya vamos a preparar para pintar. Es un proceso final, ¿vale? Aplicaremos una capa de barniz, dejaremos pasar 10-15 minutos y aplicaremos otra capa de barniz definitiva. Y así es como va a quedar esta consola, ¿vale? Intentaremos que nos quede lo mejor posible. Así que yo ahora hace un ratito he vuelto a limpiar. He limpiado arriba, me he bajado aquí y he vuelto a limpiar, ¿vale? Vamos a darle primero a la pieza de los controles, ¿vale? Asegurando que hemos limpiado muy bien. Vale, vamos dando una capa generosa, ¿vale? De reconocimiento, pero generosa. ¿Por qué? Porque es una pieza grande, porque es una pieza que admite, ¿vale? Mucha cantidad de pintura. Y ahora esta pequeñita, que es la zona de los botones, siempre se sopla un poquillo. Vale. Y apartamos. Y ahora ya vienen los pesos pesados. Bueno, vamos a pintar primero el lector, ¿vale? Sobre todo la cara esta que estoy tirando ahora es la importante. Las otras tirarle, pero no hace falta darle mucho porque va como encajado, va tapado, ¿vale? Nos va a quedar una cosita así. A ver, que no se nos caiga nada. Piezas muy grandes. Y vamos a ir tirando. Vale. A esta no la pinto por abajo como suelo hacer con muchas. ¿Por qué? Porque esta va encajada totalmente, esta pieza, ¿vale? Va recubierta, digamos.
y vamos tirando a las pegatinas, que lo hemos limpiado todo muy bien, le hemos pasado el cepillo de dientes y alcohol a todas para que no tengamos sorpresas ni reacciones raras, ¿vale? Hoy estoy tirando un barniz más diluido de la cuenta, ¿vale? Lo he diluido algo más. Le he tirado, diluir algo más, le he tirado más disolvente o más diluyente, ¿vale? Si vamos a comprar disolvente acrílico, una cosa que se me ha pasado decir, y es importante, porque siempre damos por hecho que el de la tienda sabe que tendría que ser así, ¿vale? Pues bueno, yo fui a una tienda una vez y le pedí disolvente acrílico y me vendió un disolvente de limpieza. No sirve. ¿Por qué? El de limpieza tiene un mayor poder abrasivo, no ensambla bien con la mezcla y lo que hizo es que no te seca la pintura. Bueno, te lo seca el tacto, pero como te apoyes, se marca. Tener cuidado con eso, ¿vale? Así que ahora ya también me sirvió para especificar más y así poderoslo contar a vosotros y que no os pase. Disolvente de limpieza, caca. Jodí, eso fue hace mucho tiempo. ¿Y qué fue? Una portátil, que no sé si fue una Game Boy, ¿vale? Y una Mega Drive. La Mega Drive me acordaré siempre. La portátil eran unas carcasas de prueba, menos mal. Porque no veas el cabrón. Uy, tenemos cuidado con las piezas. Y vamos tirando, ¿vale? Vamos tirando, plano. Y cuando pulamos, esto se nos quedará divino. Contra más grande la pieza, se complica la cosa a la hora de maniobrarla, ¿vale? Pero veis, va pillando un tono bueno, ¿vale? Voy a ponerla aquí y voy a darle un remate más a esta, en la zona de las rejillas, para que quede todo bien de aquí a 10-15 minutos, ¿vale? La vuelvo a colocar, porque esas rejillas van atrás, pero se ven bastante. Yo voy a dejar pasar 10-15 minutos y le volvemos a dar la siguiente capa y terminamos. Ya aquí de vuelta, hay un mosquito rondando. Y bueno, una cosa que quería también comentar, antes de dar ya la definitiva pasada, ¿vale? Con esta ya vamos a terminar. Si no nos gustase el acabado, esta consola admite una capa más. Eso no, ni esto tampoco. Pero estas dos sí, por el tamaño, ¿vale? Así que mira, voy a pintar primero lo de Xbox, ¿vale? El CD, ¿vale? Y ya la hemos terminado. Esta acabada. Con mucho cuidado pillamos esta, intentando no pasar por encima de las piezas por si del movimiento cae alguna suciedad, ¿vale? Siempre evitamos pasar por encima. Lo más cuidadosos posibles, moviendo lo mínimo, ¿vale? Y ahora voy a pintar ya contornos, ¿vale? Esta pasada que pego así, ¿vale? De como un, no sé cómo lo llamáis en vuestros municipios, un siga-saga o... ¿Vale? Lo hago para que vaya colando por todas partes, ¿vale? Mirar que ha acabado bueno y cuando esto lo pulamos esto va a quedar genial. Me gusta. Vamos a darle un poquito por aquí, que he visto una suciedad. Vale. Ahora vamos ya con la parte trasera, ¿vale? Digamos, voy a empezar por la zona más complicada, más inaccesible a la pintura, como son las rejillas, ¿vale? Para un lado y para el otro. Ahora por aquí, y el plano lo voy a dejar para lo último, ¿vale? Si tuviéramos que dar una pasada más, ya te digo, se le da. Al día siguiente yo le daría una ya de barniz transparente completo,
completamente, ¿vale? Yo la voy a dejar así. Hemos hecho lo que hemos podido, Ismael, con las pegatinas. Espero me llegue el barniz, porque he hecho una mezcla grande para esta pieza y vamos a darle. Vamos a ponernos aquí, veo unos pequeños colguetes que me han salido, ya los disimularemos, o eso espero. Ya he dicho que la he diluido bastante y ese es el riesgo, pero bueno, siempre se pueden lijar un poquito y disimular. También eso es exceso de calidad. Vamos a darle de material. Y al día siguiente, cuando quitemos la cinta, ¿vale? Que le hemos puesto, digamos, a la zona de Xbox, al logo, ¿vale? Vamos a cortar primero con el cúter, porque el barniz es más enganchoso, es más pegajoso, crea una película más resistente que una pintura. Vamos a cortar un poquito y ya luego vamos retirando poco a poco. Y voy a gastar el barniz ya aquí, en la X, a un lado y para el otro. Que no pueda decir Ismael que esto no lleva barniz, ¿eh? Vale. Vamos viendo, vamos girando la pieza. Me gusta, me gusta. Tiene un buen acabado. Me ha sobrado un poquito. Comprobamos todas las piezas. Vamos a gastarla aquí en la parte baja. ¿Veis? Se acabó lo que se daba. Perfecto. Ya mañana, al día siguiente, dejamos secar bien, dejamos evaporar bien y recuperaremos las pequeños desperfectos que pueda tener. Si no nos convenciera, que yo mañana lo veré mejor, se vuelve a afinar y ya se barniza normal para que nos quede perfecta. Aunque yo creo que así la podríamos dejar perfectamente, ¿eh? Bueno, pues ya una vez barnizada la consola, ¿vale? Así es como lo hemos dejado. Al final lo de las letras no ha podido ser. Y lo he dejado así. Ya le he pulido, digamos, esta zona, ¿vale? Esto que encaja aquí, que ya luego ya lo montaré. Y esto era lo que os quería enseñar para que entendierais, que era lo que quería mi amigo Ismael, ¿vale? Que se viera esta chapa, no se ve mucho, pero bueno, él quería que se viera un poquito verde, ¿vale? Y se la hemos pintado. Y ahora os tenía que explicar esto, ¿vale? Hemos barnizado. Mira cómo está enganchado, ¿ves? Yo intentaba retirar muy suavemente y por aquí no hay que atreverse, no hay que pegar tirón, ¿vale? Así que lo que hay que hacer, esto es un bisturí de farmacia que vale unos 70 céntimos. Tenemos que ir, digamos, soltando si nos ha quedado barniz aquí alrededor, ¿vale? Poco a poco, muy poco a poco, porque esto nos carga el diablo. Y ahora ya sí que podremos levantar, ¿veis? Poco a poco vamos a ir retirando y vamos a pulir la parte de arriba ya. Bueno, la parte de arriba, la parte de abajo ya la tengo yo pulida y ahora os la enseñaré, ¿vale? Y vamos retirando sin pegar tirón, ¿vale? Muy suave, lo más suave que se pueda. ¿Veis cómo se parte la cinta? Pues bueno, retiramos aquí y vamos a hacer lo mismo. Con mucho cuidado lo pasamos. También un cúter, ¿eh? Quien tenga más manejo. Yo es que con el cúter soy más torpe. Y vamos a ir retirando, levantando muy poco a poco, ¿eh? Vale.
Vale. Ya lo tenemos casi. Rascamos aquí un poquito para levantarlo. Espero que se esté viendo lo mejor posible. O por lo menos que me estéis... Si no se ve, que me entendáis. Con eso me basta. Y ya lo hemos quitado, ¿vale? Entonces ahora lo tenemos que pulir. ¿Por qué no lo he pulido antes? Os explico. Le habíamos dado una mano de blanco, ¿vale? Si lo llego a pulir y tapar, corro el riesgo de que puliendo, metiendo la máquina, me lleve pintura de aquí. Entonces se vea el color del plástico. Entonces yo he decidido darle barniz y pulirlo ahora. Porque ahora puliendo como mucho, vamos a estar desgastando un poco el barniz. Y lo que se puede hacer, que en automoción hacíamos, o hacía, no con esto es cinta de perfilar, ¿vale? Pero se puede poner una tesa, o cinta de carrocero, etcétera. A los perfiles, a los cantos vivos, digamos, los encintábamos para cuando puliéramos, protegerlos. Y no nos lo comiéramos, digamos, la pintura de aquí, porque pelar un canto con una máquina o incluso a mano es súper sencillo. Los cantos es donde menos pintura hay. Hay mucha más pintura en una zona plana que en un canto. Entonces ahora ya protegiéndolo ya podemos pulirlo bien, perfectamente, ¿vale? Y bueno, y yo ya lo dejo aquí. Os enseño las pegatinas por abajo cómo han quedado. ¿Veis? Completamente protegidas. Ha quedado bastante... Curioso, no es de mi agrado tampoco, porque si os fijáis, siempre va a haber alguna marca. Yo lo que hago, ya lo he explicado, en vez de tapar a ras, digamos, me meto un poquito para adentro. Así no corro el riesgo de, una vez retirar la cinta, que joder, no hemos llegado, he tapado mal y esto nos ha pintado. Así no vais a tener fallo. Así cuando quitéis la cinta, lo único que tenéis que hacer es limpiar la zona de las pegatinas, ¿vale? Bueno, yo lo dejo así y ya os la enseñaré montada. Bueno, y para aligerar el tutorial ya la he montado. Sin desmontaje y sin montaje se ha ido a más de 1 hora. Cosa que pensaba que no... Bueno, sabía que iba a ser largo, pero no pensaba que tanto, ¿vale? Así que bueno, ya la hemos terminado, ¿vale? Al final no pudo ser lo de pintar las letras en verde, pero sí lo hemos dejado más o menos correcto, ¿vale? Está bastante bien. En el mando salgo diciendo una cosa, ¿vale? Que no lo he puesto también lo he quitado para cortar el tutorial, porque ya más de 1 hora, si luego van a haber 10 minutos, pero sobre todo ver la zona de limpieza, ver la zona de preparación. Eso es mucho más importante que verme a mí pintando o a cualquiera pintando, porque pintar es lo más sencillo que hay. Lo más difícil, aunque no lo parezca, es saber lijar y saber limpiar, ¿vale? Y el mando, mira, lo tenía preparado para pintarlo, que decía yo que lo taparemos, pintaremos esto, rascaremos las letras de Xbox y se verá, y hubiese sido una idea muy guapa, pero ¿qué pasa? Me di cuenta que esto fleja mucho, esto se mueve mucho. La pintura es flexible hasta un punto, ¿vale? Con y sin imprimación, ¿vale? Porque yo pinto teléfonos antiguos también y les pinto el cable rizado, etcétera, y se puede estirar y encoger, pero hasta un punto. Pero esto es una cosa que va a estar mucho así, vamos a estar jugando un tirón y se agrietará sí o sí, con y sin imprimación. Esto ya te digo yo que te puede aguantar más con imprimación, sí, pero se acabará agrietando. Así que por eso no lo hice. Bueno, solo despedirme, daros las gracias a todos por el apoyo. No sabía que iba a gustar tanto esta consola porque colgué un pequeño vídeo y la verdad que se ha unido mucha gente al canal pidiéndome el tutorial, y más adelante voy a hacer otra en 2 colores. La voy a hacer, esta en teoría iba a ser con las líneas en negra, etcétera, pero su dueño Ismael no quiso y me dijo que toda blanquita, así que por eso rectifiqué y se ha hecho toda blanca. La siguiente estoy pensando en hacer en un verde militar y un verde lima, hacer una mezcla, a ver qué tal, ¿vale? Y si alguien necesita desmontaje o montaje, que ya os digo que es hasta muy largo, porque yo lo he tenido que hacer a través de tutoriales también, viendo cómo se desmonta y se monta. Luego no es tan aparatoso, pero lleva muchos tornillos y se pierde mucho tiempo, ¿vale? Pues eso, lo dicho, daros las gracias a todos y nada. Si os ha gustado, darle like, si no, y podéis también, que no cuesta nada, y de veras, gracias por el apoyo.